El principio de jerarquía normativa. Las normas integrantes del derecho están sujetas al principio de jerarquía normativa, que se encuentra reconocido en el artículo 9.3 de la Constitución. El Código Civil lo recoge en su artículo 1.2 al disponer que carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Normas primarias son aquellas que nacen del Poder Legislativo. Las Cortes Generales tienen rango de ley. La Constitución es la norma suprema que inspira todo el ordenamiento jurídico, el cual debe ser interpretado en su totalidad de acuerdo con la misma. Contra ella no puede ir norma alguna. Los tratados internacionales forman parte del ordenamiento jurídico, una vez publicados íntegramente en el BOE. Solo podrán ser derogados, modificados o suspendidos según establezcan los propios tratados o del derecho internacional. Las leyes orgánicas, que son las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueban los estatutos de autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución, derechos y deberes fundamentales de las Fuerzas Armadas, cuerpos y fuerzas de seguridad, etc. La aprobación de las leyes orgánicas se hace por mayoría absoluta del Pleno del Congreso. Las leyes ordinarias son el resto, es decir, las que se dictan para regular materias que no están reservadas a las leyes orgánicas. Para su aprobación es necesaria mayoría simple, pudiéndose hacer en el Pleno de las Cámaras y también por las comisiones legislativas permanentes. Normas del Gobierno con fuerza de ley. Los decretos leyes son normas provisionales dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, para regular materias que normalmente son competencia de las Cortes. En el plazo de 30 días, el Congreso se pronunciará sobre su convalidación o derogación. Los decretos legislativos son normas dictadas por el Gobierno en virtud de una delegación expresa de las Cortes Generales. Pueden ser textos refundidos o únicos y textos articulados de leyes de bases. Las normas secundarias, que son dictadas por el Poder Ejecutivo y se ordenan según la autoridad de que procedan, es decir, según la jerarquía del órgano del que emanen, no tienen rango de ley y son 1. Reales decretos del presidente del Gobierno. 2. Reales decretos acordados en Consejo de Ministros. 3. Acuerdos del Consejo de Ministros que no deban adoptar la forma de Real Decreto. 4. Acuerdos adoptados en las comisiones delegadas de Gobierno, varios ministros. 5. Órdenes ministeriales de un solo ministro y las disposiciones y resoluciones de los ministros. La superioridad de la ley sobre las normas administrativas y la ordenación jerárquica de éstas viene proclamada, además de en la Constitución, en el artículo 1.2 del Código Civil, con arreglo al cual carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Además, son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior categoría que el que lo haya aprobado, ni podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infligir normas con dicho rango, ni tampoco podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. Artículo 23 de la Ley del Gobierno, de donde se deduce que la Administración no puede dictar disposiciones contrarias a las leyes, ni regular salvo autorización expresa de una ley aquellas materias que sean de la exclusiva competencia de las Cortes, siendo nulas las disposiciones administrativas que infrinjan tales prohibiciones. El reglamento, que se puede definir diciendo que es una norma jurídica estricta, dictada por la Administración de valor inferior a la ley. Clases de reglamentos. De entre las múltiples clasificaciones que pueden hacerse, podemos recoger la siguiente. 1. Por razón del sujeto que las dicta, cabe distinguir entre estatales, autonómicos, locales e institucionales, y a su vez cabe también establecer subdivisiones en consideración al órgano de que en cada caso emanan.
Así, los reglamentos estatales podrán ser dictados por el Consejo de Ministros, por las comisiones delegadas del Gobierno, por los ministros o por autoridades inferiores. 2. Por su relación con la ley, podemos hablar de reglamentos ejecutivos como aquellos que desarrollan lo establecido en una ley e independientes como aquellos que operan sobre ámbitos distintos de los regulados por las leyes. Son consecuencia de la originaria potestad reglamentaria de la Administración. 3. Por la razón de su contenido, se clasifican en internos, que son aquellos que agotan su eficacia en el ámbito de la propia Administración, y externos, que son aquellos que contienen normas de derecho objetivos referidos a los particulares. En resumen, los reglamentos se distinguen de la ley porque emanan de la Administración y porque tienen valor inferior a la ley. De la misma forma, podemos decir que los reglamentos se distinguen de los decretos, leyes y legislativos, porque aunque estos emanan de la Administración, tienen el mismo valor que una ley. Normas autonómicas. Estatuto de autonomía, aprobado por el Estado, pero ley autonómica de mayor rango. Leyes de las comunidades autónomas, aprobadas por las comunidades autónomas, son sancionadas y promulgadas por el presidente de la comunidad autónoma en nombre del rey. Reglamentos. Desarrollos de las leyes de las comunidades autónomas. Revestirán la forma de órdenes, circulares, instrucciones, etc. En virtud del principio de jerarquía normativa, las normas de rango superior prevalecen y se imponen sobre las de rango inferior. Las normas que se ostentan el mismo rango tienen la misma fuerza normativa. Por otra parte, el principio de jerarquía normativa permite constatar la relación existente entre la fuente de la que emana cada norma, el órgano que la produce, y la forma de la misma, así como su rango y fuerza. Corresponde a la Constitución determinar las potestades normativas y la atribución del rango en virtud de la fuente de la que proceden. De esta forma, todas las normas procedentes de la misma fuente tienen, en principio, la misma forma externa y la misma fuerza, leyes, decretos, etc. En virtud de este principio se configura una estructura piramidal, cuya cúspide es la Constitución, norma suprema que prevalece y se impone a todas las demás. En segundo lugar, se encuentran las leyes y las disposiciones del Gobierno con rango de ley, decretos, leyes y decretos legislativos, y en este mismo escalón se hallarían los tratados internacionales publicados en el BOE. También hay que tener en cuenta las leyes y reglamentos emanados de las comunidades autónomas. La Ley 25/2014, de 27 de diciembre, de tratados y otros acuerdos internacionales clarifica la cuestión sobre la prevalencia de los tratados internacionales. Artículo 31. Prevalencia de los tratados. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango constitucional. En consecuencia, los tratados internacionales se ubican por debajo de la Constitución y por encima de las normas con rango de ley. Un tercer escalón lo constituyen los reglamentos, que también tienen una ordenación jerárquica, de acuerdo con el artículo 51.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior, y según el apartado 3 del citado artículo, la disposición administrativa se adaptará al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Por último encontramos la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. En resumen, el mapa territorial y político de la Constitución de 1978 reconoce a las comunidades autónomas poder legislativo y normativo, y determina que coexistan en el ordenamiento jurídico español junto con las leyes y normas estatales, las leyes y normas de las comunidades autónomas. Además, la adhesión de España a la Unión Europea ha supuesto la aceptación de las normas del ordenamiento jurídico comunitario, que no podrá ya ser considerado como derecho extranjero, sino parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico interno, tratados internacionales detrás de la Constitución española. Por lo tanto, actualmente nos encontramos con la convivencia de tres sistemas normativos distintos, el estatal, el autonómico y el comunitario.
Según reiteradas jurisprudencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en caso de colisión entre una norma nacional de un Estado miembro y una comunitaria, primará siempre la norma europea. En una posible colisión entre una norma estatal y otra autonómica, las normas del Estado prevalecerán sobre las de las comunidades autónomas en todo aquello que no sea competencia exclusiva de dichas comunidades. En este caso, el derecho estatal es supletorio del de las comunidades autónomas. Por lo tanto, la relación entre el ordenamiento del Estado y los autonómicos se rige por el principio de competencia y no por el de jerarquía. Diversos tipos de leyes españolas, ordinarias u orgánicas. A. Leyes marco o de principios. Artículo 150.1 de la Constitución Española. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a toda o alguna de las comunidades autónomas la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Una ley ordinaria concede la facultad de dictar normas o leyes autonómicas, pero con los límites determinados por una ley estatal. No se transfiere la competencia ni se delega el ejercicio, solo se delega la facultad o posibilidad de que las asambleas de las comunidades autónomas puedan dictar normas para sí sobre esa materia sin sobrepasar unos límites. Son leyes de las Cortes Generales que delegan en las comunidades autónomas. Es una ley estatal con categoría de ley ordinaria. B. Leyes de armonización. Artículo 150.3 de la Constitución Española. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de la comunidad autónoma, aun en caso de materias atribuidas a la competencia de éstas si lo exige el interés general. Las Cortes, por mayoría absoluta de cada Cámara, apreciarán esta necesidad. La mayoría absoluta es sólo para apreciar la necesidad, no para aprobar la ley, y sólo precisa mayoría simple. Es, por lo tanto, una ley ordinaria. Sirve para corregir disposiciones normativas de las comunidades autónomas que no se ajusten a la armonía exigida por el interés general. Por lo tanto, tiene como fin dar uniformidad a disposiciones normativas de las comunidades autónomas. C. Leyes de bases. Según el artículo 82 de la Constitución Española, las dictan las Cortes Generales para delegar en el Gobierno la facultad de dictar normas con rango de ley, fijando la materia, plazos y criterios cuando su objeto sea formar textos articulados. Recordemos, para refundir varios textos se delega por ley ordinaria. La delegación no puede afectar a materias reservadas a ley orgánica. Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases, ni facultar para dictar normas con carácter retroactivo. D. Leyes básicas. El artículo 149.1 de la Constitución Española determina que el Estado tiene competencia exclusiva en la regularización de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de los deberes constitucionales. Se consideran como tales todas aquellas leyes con las que el Estado puede determinar. E. Leyes de transferencia o delegación. Artículo 150.2 de la Constitución Española, por medio de las cuales el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado categoría de ley orgánica. Es decir, se trata de transferir o delegar a las comunidades autónomas esas competencias que en su día pudieron coger pero que por no hacerlo pasaron a ser del Estado. No confundir con el propio estatuto, aunque también sean leyes orgánicas. Dos formas. 1. Transferencia. Desplazamiento de la titularidad del Estado a la comunidad. Cesión más abierta e incondicionada que la delegación. Se puede transferir tanto potestades legislativas como ejecutivas o de gestión. Cada transferencia repercute en la ampliación paulatina del estatuto correspondiente. 2. Delegación. El Estado no deja de ser titular de la competencia, pero deja el ejercicio a la comunidad autónoma con sujeción a las normas estatales.
En este caso, solo se puede delegar competencias ejecutivas o de gestión, considerado por el Gobierno como decisión política trascendental, y toma la decisión de realizar una consulta popular. G. Norma consolidada. La norma que ha ido recogiendo cuantas modificaciones y derogaciones ha sufrido a través de otras normas posteriores, de igual o superior rango.